hablar sobre la propiedad, planta y equipo. La propiedad, planta y equipo, también conocidos como activos fijos o activos de planta, están constituidos por todos aquellos activos tangibles adquiridos o construidos por la empresa o que se encuentran en proceso de construcción y son utilizados para la producción de bienes y servicios, para arrendarlos o usarlos en la administración de un ente. La propiedad, planta y equipo se pueden clasificar de tres maneras: los depreciables, los no depreciables y los sujetos a agotamiento. Los no depreciables son aquellos activos que tienen una vida ilimitada o que para la fecha de la presentación en el balance general se encuentran todavía en el proceso de construcción o de montaje. El activo representativo de este grupo es el terreno. Por otra parte, los activos depreciables es el grupo de activos fijos conformado por aquellos activos fijos tangibles que sí sufren el proceso de depreciación. Son aquellos que a causa del uso sufren deterioro y también por las acciones de fenómenos naturales pierden su valor. Los activos que pertenecen a este grupo son vehículos, mobiliaria, equipos y maquinaria, herramientas, equipos de oficina, envases sujetos a devolución, troqueles y moldes, entre muchos otros. Y por último tenemos los activos sujetos a agotamiento. Este grupo está formado por los recursos naturales, los cuales van perdiendo su valor por la explotación a la que se someten y pertenecen a este grupo, entre muchos otros, yacimientos de petróleo, bosque maderero y mina. El control interno de la propiedad, planta y equipo se refiere a los procedimientos y medidas que toma una empresa para brindar seguridad y protección de sus activos fijos. Estos métodos son importantes para prevenir el uso indebido de los activos fijos, al igual que sus daños o pérdidas. También son importantes para que estos dichos activos fijos cumplan de manera eficaz y eficiente los objetivos a alcanzar de la empresa. Los mismos se presentan en los estados financieros como un activo no monetario. En el balance general se presentan del lado izquierdo como un activo no corriente, ya que se espera que estos activos sean utilizados por la empresa durante más de un año. Se registra el costo de la adquisición del mismo. Además también se agregan los costos realizados para mejora de los activos, los cuales le permiten tener una vida duradera más amplia. En los costos de mantenimiento y reparación se agregan como gasto en el estado de resultado, pero no le influye el valor del costo del activo. Hablando de la propiedad, planta y equipo, podemos incluir entonces el término de depreciación. Los equipos de propiedad, planta y equipo sufren una depreciación. Nos preguntamos qué es la depreciación. La depreciación es la manera periódica de recuperar una parte de la inversión hecha en un activo tangible. Esta depreciación, para poder realizar, lleva una serie de elementos, los cuales son el valor de costo, el valor desechable y asimismo la vida útil del producto. El valor de costo, podemos decir que el costo de un activo fijo está conformado por el monto erogado por la adquisición del mismo, además de todos los gastos necesarios para ponerlo en su lugar y en condiciones de funcionar. El valor residual de salvamento o de desecho es la parte del activo fijo, es el costo del activo fijo que se espera recuperar al dejar de prestar servicio y ser vendido. En caso de que al desmantelar o remover el activo fijo sea necesario hacer algún desembolso, el valor de salvamento será el resultado de restar dicha cifra a la cantidad que se espera recuperar al venderlo. Y por último, la vida útil probable es la cantidad periódica que se espera dure un activo fijo prestando servicio. Para poder realizar la depreciación existen una serie de métodos, entre los cuales tenemos el método de depreciación en línea recta. Este es uno de los métodos más comunes y sencillos para el cálculo de la depreciación. Este método distribuye el valor de costo a lo largo de la vida útil del activo de manera uniforme, asumiendo entonces que el costo de valor
se irán depreciando de manera constante a lo largo de este tiempo. Gracias. Mi nombre es Ali Ramírez y para continuar con los métodos para el cálculo de la depreciación, entre ellas se encuentran las horas trabajadas. En la aplicación de este método se estima el número total de horas de trabajo que la máquina es capaz de rendir y se determina un cargo por hora. Unidades producidas. Este método toma en cuenta el resultado que produce el bien, que pueden ser las horas de trabajo o unidades, así que la vida útil ya no depende de los años que pueda funcionar en óptimas condiciones, sino en lo que produce. Dígitos decrecientes. El método de dígito decreciente es otro método comúnmente utilizado para calcular la pérdida del valor de un activo a lo largo del tiempo. Este método asume que el activo pierde más valor en los primeros años de uso y menos valor en los años posteriores. Kilómetros recorridos. El método de depreciación de kilómetros recorridos se utiliza para calcular la pérdida del valor de un vehículo basándose en la cantidad de kilómetros que ha recorrido. Este método es comúnmente utilizado para vehículos comerciales como camiones o autobuses. Tratamiento contable. El tratamiento contable de la depreciación depende del método utilizado para calcularla. En general, la depreciación se registra como un gasto en el estado de resultado y como una disminución del valor del activo en el balance general. Es importante mencionar que al finalizar la vida útil del activo, su valor en los libros debería ser igual a cero. En caso contrario, se deberá registrar una ganancia o pérdida por la venta o disposición del activo. Desembolsos relacionados de la propiedad, planta y equipo. Entre ellos se encuentra la no capitalizable. El desembolso de los no capitalizables se refiere a los gastos que no pueden ser considerados como activos fijos o de capital, es decir, no se puede despreciar y su valor no se puede recuperar en el futuro. Estos gastos son considerados como gastos operativos y se registran directamente en el estado de resultado en el periodo en que se incurre en ellos. Algunos ejemplos de los desembolsos no decapitables son los gastos de publicidad, los gastos de viajes y viáticos y los gastos de capacitación, entre otros. Los capitalizables son aquellos que no disminuyen el capital de una empresa, es decir, sirven para adicionarles algo a un activo, para aumentar su eficiencia o rendimiento o para aumentar la vida útil del activo y se registran por cargos a la cuenta de activos fijos o a las depreciaciones acumuladas. Las adiciones. En este caso se trata de un desembolso que va a agregar algo nuevo al activo fijo, es decir, va a aumentar el volumen físico del bien, como por ejemplo si a un camión le construimos un tanque para transportar gasolina, en este caso le estamos adicionando algo al activo que éste no poseía, es decir, el activo va a aumentar de valor. Mejoras o sustituciones. En este caso se trata de aumentar la eficiencia del activo, es decir, cambiar o sustituir una parte del activo por otro de una cantidad superior. Como por ejemplo, cambiar un techo de teja por un techo de platabanda o cambiarle una edificación al piso de cemento por uno de granito. Reparaciones extraordinarias. Las reparaciones extraordinarias no se realizan de manera frecuente y están constituidas por desembolsos necesarios para el bien, aparte de quedar en condiciones de normal funcionamiento que prolongue su vida útil original, aunque con ello pueden o no incrementar la eficiencia del bien. Y para culminar, el tratamiento contable de los desembolsos relacionados con la propiedad, planta y equipo. El tratamiento contable adecuado para los desembolsos posteriores a la adquisición de la propiedad, planta y equipo dependerá de las circunstancias que fueron tenidas en cuenta para el reconocimiento y medición inicial del activo fijo correspondiente, así como de la recuperabilidad del gasto posterior en cuestión. Los desembolsos de propiedad, planta y equipo se registran de manera diferente en la contabilidad dependiendo de su naturaleza y efecto en los activos fijos.
Mi nombre es Vinelis Ortega y yo les voy a hablar un poco sobre la desincorporación de propiedad, planta y equipo, que puede ser por venta. Esto ocurre en el momento en el que algún activo fijo sale de la empresa a través de la venta y sale de forma voluntaria antes de cumplir su periodo de vida útil. Se debe realizar la depreciación hasta esa fecha y seguidamente deben desaparecer todas las cuentas que estén relacionadas con este bien. También tenemos la desincorporación por permuta, que se refiere al momento de intercambiar un activo por otro, pero cuando existe una diferencia de naturaleza entre los dos o se dedican a diferentes usos. Está la desincorporación por siniestro, que se trata en el momento en el que en la empresa ocurre algún incidente como un incendio o como una inundación y dentro de la misma se encuentran bienes que sufren deterioro por medio del mismo. Estos bienes deberán darse de baja dentro del valor de los libros y se deberán llevar como un gasto en la cuenta de pérdidas o ganancias. Está el retiro por inservible, que ocurre en el momento en el que el bien cumple totalmente su ciclo de vida útil y ya no puede ser utilizado como beneficio de la empresa debido a su deterioro por el uso. El tratamiento contable de esto. Como todo, en la contabilidad debe llevarse un registro en los libros de lo que se haga en la empresa. Por ende, la desincorporación también tendrá que llevar su registro, tanto de la permuta, el siniestro y de la venta, que en este caso de la venta, normalmente o lo esencial es que se coloque el valor en libros, pero normalmente ocurre una ganancia o una pérdida y también debe registrarse. Los activos intangibles, estos vendrían siendo aquellos activos que no tienen una esencia física, que no pueden ser palpables, es decir, la propiedad intelectual de la empresa, como lo son las patentes, la marca de fábrica, el derecho de autor, entre otros. Se pueden clasificar en dos grupos, como lo son el activo intangible adquirido por la empresa, que se trata de aquellos que son adquiridos de una tercera parte, por medio de una compra, por medio de una combinación de negocio, una donación, una permuta, entre muchos otros. Entre estos podemos nombrar lo que es la marca adquirida por un competidor, también podemos nombrar una franquicia adquirida para explotar algún establecimiento, entre otros. También tenemos activos intangibles generados dentro de la empresa, que se dan como consecuencia de las operaciones que en esta se realicen. Por ejemplo, tenemos el posicionamiento de la marca, de la empresa, también la cartera de clientes, etc. Tenemos la presentación en los estados financieros de los activos intangibles. Esto se va a dar principalmente en el balance general, acompañado complementariamente de su cuenta, que es la amortización acumulada dentro de los activos fijos. Y en la parte del estado de resultados va a ir la contrapartida de esta cuenta, que sería la amortización del periodo. La amortización se refiere a la pérdida, a la reducción de valor de algún activo o de algún pasivo, ¿verdad? Se puede decir que la amortización entonces es una forma de cuantificar el valor de una deuda o de un bien. Para calcular la amortización existen diferentes métodos, que serían más que una técnica aritmética para la amortización del periodo o de algunos periodos. Como por ejemplo, está el método de forma de línea recta, que se basa en dos: método de línea recta mediante porcentaje y el método de línea recta mediante la vida útil. Está también el método decreciente, que se trata de asignar un porcentaje a la parte que falta por amortizar. Y también tenemos el método financiero o de pasivo, que no es más que la reducción del valor de una deuda, que se da dependiendo o de acuerdo al prestamista y al prestatario que acuerdan una fecha determinada. Tenemos por último el tratamiento contable de la amortización. En este caso se van a dar dos cálculos, que sería la amortización desde el ámbito externo, que estas cuentas van a ir directamente al estado de ganancias y pérdidas como un gasto general, y la amortización desde el ámbito interno, que se va más relacionado a la contabilidad de costos y de gestión. Gracias.